Buenas tardes, doctor Victorio, doctor Rujano y los demás doctores presentes. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que será presentado por el grupo 7A del Hospital Los Santos, y el tema a tratar será aneurisma de aorta abdominal. El día de hoy contaremos con tres expositores, que serán la doctora Olivia Núñez, la doctora Lina Ospina, el doctor Cristian Núñez, y como panelista estará la doctora Saray Ortiz y en persona Ana Yancy Navarro. A modo de introducción, el aneurisma de aorta abdominal, también llamado AAA, es un abultamiento o una distensión y debilitación de la pared de la aorta. Este tipo de aneurisma constituye 3/4 partes de los aneurismas aórticos y afecta aproximadamente al 0.5 a 3.2 de la población, siendo más frecuentemente en hombres. Suele desarrollarse lentamente durante un periodo largo de tiempo y por lo general los pacientes no presentan sintomatología. A continuación, la doctora Olivia Núñez nos ampliará un poco acerca de las generalidades del aneurisma de aorta abdominal. Adelante, doctora. Buenas tardes. Pasa la siguiente. Buenas tardes a todos. Bueno, a manera de introducción, o para que sepan más o menos de qué es lo que vamos a hablar, es importante que ustedes sepan qué es la aneurisma de la aorta abdominal. Siguiente. Siguiente. Bueno, la aneurisma de la aorta abdominal es una dilatación de más del 50% del diámetro normal de la aorta. Espérate. Considerando como diámetro normal, que es de 1.5 a 2.4 centímetros. El diagnóstico lo podemos realizar cuando este diámetro transverso es mayor o igual a 3 centímetros. Es importante señalar también que la localización más frecuente es en el segmento infrarrenal, aunque puede estar en un 5% de los casos en una localización suprarrenal. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, es importante señalar que en países industrializados como Estados Unidos representa la causa número 10 en población mayor de 60 años. En la prevalencia de hombres con respecto a las mujeres es de 6 a 1 y afecta del 4 al 7% a hombres caucásicos en edades de 65 a 79 años. Es prevalente en 1% de las mujeres, pero estas presentan mayor riesgo de ruptura. El riesgo es hasta 3 veces mayor en mujeres que en hombres. El tabaquismo aumenta la incidencia hasta 5 veces, y también es importante señalar que 1/3 de los pacientes que presentan esta patología tienen enfermedad coronaria concomitante. Siguiente. Y bueno, la fisiopatología consiste en 3 eventos esenciales: la inflamación, la proteólisis y la apoptosis. Aunque los factores desencadenantes que inician una respuesta en forma de un proceso inflamatorio aún no están bien definidos, histológicamente se observa un patrón inflamatorio con destrucción de la colágena y de la elastina, de las capas media y adventicias, y también con infiltración de linfocitos y de macrófagos. La presencia de estos infiltrados, linfomonocitarios, macrófagos, también el aumento de citoquinas, aumentan la actividad proteolítica de la matriz extracelular, provocando que se dé una destrucción de la colágena y de la elastina. También se han propuesto que hay agentes infecciosos involucrados, como el herpes virus y la clamidia neumonía, que está en un 30 al 50% de los casos. En cuanto a la apoptosis, hay una depresión, hay depresión de la musculatura lisa. Entonces, la apoptosis, en conjunto con el aumento de la actividad proteolítica de la matriz extracelular, provocan que se dé un remodelado anómalo que es incapaz de impedir el adelgazamiento y la expansión del aneurisma. Siguiente. Y bueno, la etiología, esta patología es multifactorial. La mayoría de las veces, del debilitamiento de la pared arterial está relacionada con la aterosclerosis. También lo podemos relacionar con traumatismos, vasculitis, la dehiscencia postoperatoria, anastomosis, también en enfermedades del tejido conectivo,
como la necrosis quística de la media y también el síndrome de Marfan. En pocos casos se ha visto que sea un aneurisma sifílico, también por infección bacteriana o micótica localizada, que esto puede ser consecuencia de una sepsis o de una endocarditis. Entonces, los factores de riesgo lo podemos clasificar como clínicos, histológicos y bioquímicos. En los clínicos, el tabaquismo representa una de las causas principales y está en el 90% de los casos. Y aumenta el crecimiento del aneurisma hasta en un 20%. También es importante la edad avanzada, se da en la tercera década, también el género masculino, pacientes con enfermedad cerebral, enfermedad coronaria, hipertensión y pacientes con historia familiar. En los histológicos ya sabemos que, como expliqué en la fisiopatología, una degeneración medial y neovascularización, infiltración celular, pérdida de la musculatura, de las fibras elásticas, y en los bioquímicos el aumento de la actividad de la metaloproteinasa, también como los anticuerpos autoinmunes. Siguiente. Entonces, el cuadro clínico es importante señalar que la mayoría de los pacientes van a cursar asintomáticos y el diagnóstico va a ser un hallazgo incidental. Aquellos pacientes que son sintomáticos, hay un dolor constante, profundo en el abdomen, dolor en la espalda, que se irradia los glúteos y piernas. Esto es la queja principal y está hasta en un 89% de los pacientes, y también pulsación en el ombligo. La ruptura es parte de una complicación, pero es importante señalar la tríada sintomatológica que presentan estos pacientes, que es el dolor abdominal, la hipotensión, la taquicardia. También pueden presentar sudoraciones, mareos, náuseas y vómitos. Siguiente. Aquí están los factores que están asociados a la ruptura. Los factores pueden estar relacionados con el aumento del diámetro. Es decir, hay pacientes que pueden tener una aneurisma de 3.5 a 5.5 centímetros, y esto conlleva un riesgo anual de 0.6%, mientras que aquellos pacientes que presentan una aneurisma de 7 a 7.9, este riesgo de ruptura puede aumentar hasta un 20 a un 30%. También cabe señalar que hay factores que no están asociados al incremento del tamaño, como es una hipertensión no controlada, pacientes con EPOC, el género femenino y una historia familiar de aneurisma. También enfermedad coronaria, la edad avanzada y el volumen de trombos intraluminares. Siguiente. En las complicaciones, como ya mencioné anteriormente, la ruptura representa una emergencia médica. El 80% de los pacientes que tienen ruptura de aneurisma fallecen antes de llegar al hospital. De estos que llegan, el 50% muere durante el procedimiento, y un 30% tienen un diagnóstico erróneo, porque esta sintomatología se puede confundir con un cólico renal, también se puede confundir con una diverticulitis o una hemorragia del tracto gastrointestinal. Es importante señalar que esta ruptura es más probable que se dé en la pared posterolateral izquierda, 2 a 4 centímetros por debajo de las arterias renales. Y como antecedentes pueden tener traumatismos o un esfuerzo isométrico. Aquellos pacientes que presentan la patología y alzan un objeto muy pesado, se les puede romper. También es importante señalar que esta ruptura puede tener dos situaciones clínicas. En la pared posterolateral, el sangrado va a ir hacia la cavidad retroperitoneal, y esto tiene un porcentaje de supervivencia del 10 al 35%. Mientras que si la ruptura es anterior, esto es más catastrófico, y la mortalidad en este paciente puede estar aumentada hasta un 97%. Otra de las complicaciones es la embolización distal de trombos o material o placa ateromatosa, que puede bloquear las arterias renales, las arterias renales de los miembros inferiores, también del tracto gastrointestinal. Estos pacientes por lo general presentan un dolor unilateral que se asocia a palidez y también a pérdida de los pulsos. Otra de las complicaciones sería la coagulación intravascular diseminada, pero esta es menos frecuente. Y se puede dar que, como hay mayor endotelio anormal, eso estimula a la trombosis rápida y consumo de los factores de coagulación. Muchas gracias.
Excelente presentación, doctora Olivia. Disculpen, estoy teniendo dificultades con el micrófono. Excelente presentación, doctora Núñez. La doctora ha compartido con nosotros muchos datos importantes y que debemos recalcar. Uno de ellos es el perfil epidemiológico clásico de un paciente con aneurisma de aorta abdominal, que consiste en lo siguiente: un paciente masculino de edad avanzada, mayor de 60 años, que tenga antecedentes de tabaquismo o de hipertensión, de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular y, lo más importante, un paciente asintomático. La mayoría de los casos de aneurisma abdominal son asintomáticos. Es importante saber también que las posibles complicaciones de un aneurisma y que son más frecuentes son la ruptura y la embolización. La ruptura se presenta más que todo en mujeres. Las mujeres tienen un riesgo de ruptura 3 veces mayor que los hombres. Se desconoce la causa, pero se ha observado que las mujeres tienen mayor diámetro inicial del aneurisma, tienen mayor presión arterial media y se les asocia con mayor antecedentes de tabaquismo. Adicional a lo que mencionó la doctora Núñez, es importante conocer que hay distintos tipos de aneurisma verdadero. Hay aneurisma sacular y hay aneurismas fusiformes. Los aneurismas saculares son aquellos que se observan o se lucen como una dilatación localizada. Se asemejan a una vaginación. Estudios parecen indicar que los aneurismas saculares tienen mayor riesgo de ruptura. Fusiformes, por otro lado, lucen como una dilatación de la aorta y representan, tomando en cuenta esto, doctora Lina, Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico con la doctora Saray. Bueno, a continuación, la doctora Lina Ospina va a hablar sobre el abordaje diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal. Muchas gracias por la presentación. En este punto, como mencionó mi compañera Ana Yancy, yo estaré tocando sobre el abordaje diagnóstico de esta patología. Siguiente. En la historia clínica yo la dividí en 3 puntos importantes que debemos enfocarnos. Uno, como lo han mencionado anteriormente mis compañeras, es en la edad y sexo del paciente, recordando que los pacientes varones mayores de 60 años son los mayormente afectados y también los de raza blanca. Entre los factores de riesgo debemos indagar por historial de tabaquismo, ya que se ha visto una relación entre el tabaquismo y el desarrollo de aneurisma. También preguntarle al paciente si sufre de hipertensión arterial, si tiene alguna enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. También preguntarle si sufre algún síndrome congénito, ya sea síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos. Y también indagar en la historia familiar si tiene un pariente de primer grado afectado con esta patología. Siguiente. En cuanto a la exploración física, como bien lo mencionó la doctora Núñez, la mayoría son asintomáticos, pero debemos hacer énfasis que cuando hacemos nuestra evaluación cardiovascular debemos incluir el abdomen, ya que si encontramos una masa pulsátil expansiva que puede ser o no dolorosa al tacto, esto nos puede sugerir que el paciente pueda tener un aneurisma.
Seguido de esto, procederemos a hacer una auscultación abdominal en busca de un soplo a este nivel, y también debemos evaluar los pulsos femorales y popliteos a ver si ellos están disminuidos o ausentes, o en caso contrario de que estén aumentados, que nos puede indicar que exista aneurismas en esta área. Esto tiene un nivel de recomendación 1, evidencia A. Siguiente. Siguiendo con la exploración física, aquí debemos detenernos y prestar suma atención, porque si nos llega un paciente en el cual estamos haciendo la exploración física y tiene una masa abdominal palpable, pulsátil, sumado a dolor abdominal o lumbar, el paciente tiene un riesgo inminente de ruptura de aneurisma. Por otro lado, como mencionó mi compañera, si existe la triada de masa abdominal pulsátil más dolor abdominal o lumbar y tiene signos de shock, lo más probable y lo más seguro es que este paciente presente ruptura de esta patología, y el paciente tiene que ser derivado inmediatamente al salón de operaciones para reparación de la misma. Siguiente. Bueno, los estudios imagenológicos que nos ayudarán a confirmar nuestra sospecha diagnóstica, el primero que les hablaré es de la tomografía computarizada, que esta se tiene que hacer con contraste y es de alta resolución. Ella nos permite ver la longitud de afectación de la aorta, también nos permite evaluar el diámetro, ver si existe signos de inflamación en la pared, puede visualizar lesiones aortilíacas, incluyendo calcificaciones, nos puede hablar de si existen variaciones anatómicas, y también nos puede hablar de signos de si hay trombos o si hay ruptura, pero entre sus desventajas es que tiene un coste elevado y somete al paciente a necesidad de contraste y radiación. Siguiente. En cuanto a la resonancia magnética, sus ventajas son iguales de comparables que con la tomografía computarizada. Con ella podemos detectar endofugas, medir el saco aneurismático, medir el diámetro y longitud del aneurisma. También tiene una ventaja de que no utiliza radiación, pero sus desventajas es que no hay disponibilidad en todos los centros. Es bastante costosa realizar esta metodología imagenológica, y no nos permite ver calcificaciones o si existe circulación colateral. Siguiente. En cuanto a la aortografía, anteriormente se consideraba que era el gold estándar para el diagnóstico de esta patología. Con ella podemos determinar la longitud de la lesión, podemos ver si existen variaciones anatómicas, podemos ver la ubicación y gravedad de la enfermedad. Entre sus desventajas es que somete al paciente a dosis alta de radiación, el uso de contraste, y no proporciona información sobre trombos. Siguiente. La última técnica imagenológica será el ultrasonido abdominal, que este es el estudio de elección para valorar a los pacientes. Tiene la ventaja de que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. Con ella podemos medir el diámetro del aneurisma, podemos ver si existen trombos intramurales o también si existen calcificaciones. No somete al paciente a radiación, no se necesita de contraste, pero tiene la desventaja de que no mide la longitud del aneurisma. Siguiente. Bueno, existe un programa de tamizaje con ultrasonido, y bueno, la meta de este tamizaje es reducir las muertes causadas por ruptura y también reducir la necesidad de reparo de aneurismas rotos, los costos y morbilidad asociada, porque se ha visto que existe una reducción de la mortalidad del 45% en los pacientes en un plazo de 10 años. Entonces, ¿a quién le vamos a realizar este tipo de tamizaje? Está recomendado a todos los hombres mayores de 65 años con historial de tabaquismo. Esto tiene un nivel de recomendación 1, evidencia A. También puede ser considerado en cualquier mujer que tenga mayor de 65 años y también tenga un historial de tabaquismo. Y también está recomendado en hombres mayores de 60 años cuyo familiar de primer grado tenga historia de esta patología. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué
¿cada cuánto vamos a realizar este tamizaje o seguir al paciente a lo largo del tiempo? Bueno, según esto existe discordancia entre las guías, pero yo tomé sobre la guía AJA. Entonces, los pacientes que tengan un aneurisma infrarrenal o juxtarrenal con diámetro entre 4 centímetros a 5.4 centímetros deben ser monitorizados con ultrasonido o tomografía cada 6 a 12 meses para detectar expansión. Todo paciente que tenga un aneurisma infrarrenal o juxtarrenal con diámetro menor a 4 debe ser seguido por ultrasonido cada 2 a 3 años. Y el manejo quirúrgico no es recomendado en pacientes asintomáticos con aneurisma menor a 5 centímetros para hombres y menos de 4.5 centímetros en mujeres. ¿Siguiente? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ospina. Muy buena su presentación sobre el abordaje diagnóstico en casos de aneurisma de aorta abdominal. Muy importante resaltar de lo mencionado por la doctora, que es importante realizar una buena historia clínica tomando en cuenta lo ya mencionado, que es la edad del paciente, el sexo, si tiene algún factor de riesgo o tiene varios factores de riesgo y sus antecedentes patológicos familiares. Además, hay que realizar un buen examen físico tomando en cuenta los signos mencionados en la presentación, lo que les puede orientar a un diagnóstico. Siempre también hay que recordar que los hallazgos se pueden dar de manera fortuita, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. También cabe destacar que la tomografía computarizada es el estudio de elección en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, mientras que el ultrasonido es el de elección para pacientes que se les va a hacer tamizaje por factores de riesgo o ya presentan el aneurisma. También es importante resaltar que los pacientes que presentan ya la patología se les vigile en el tiempo y lleven un riguroso control de los factores de riesgo que presentan. Ahora, a continuación, el doctor Cristian Núñez nos hablará sobre el tratamiento. Adelante, doctor. Bueno, gracias doctora Nayansi por la introducción. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre las diferencias entre los tratamientos que hay para los aneurismas de aorta abdominal. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, le voy a hablar un poco sobre la actualización en cuanto a los tratamientos. Alrededor de los años 50 se practicaba por primera vez la resección quirúrgica abierta por el doctor Charles Dubois, y este tratamiento en aquellos años se convirtió en lo que era el pilar para el tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal. Pero en los últimos 30 años este procedimiento ha sido reemplazado en gran medida por el tratamiento endovascular, ya que el tratamiento endovascular es una técnica mínimamente invasiva. Entonces esta técnica fue publicada y fue realizada por primera vez por el doctor Juan Parodi. No fue el primero que la realizó, pero fue el primero que la publicó. Y a pesar de que hoy en día esta técnica endovascular es prácticamente un pilar, aún en ocasiones sigue siendo discutible. Siguiente. Bueno, si el aneurisma, como he mencionado anteriormente, si el aneurisma es menor de 5 centímetros, no se recomienda el tratamiento quirúrgico y se monitoriza al paciente con ultrasonido o exploraciones de CAT seriado cada 6 a 12 meses, y entonces se aconseja darle al paciente, manejarle los factores de riesgo, que deje de fumar, controlar su presión arterial y por lo menos bajar lo que son sus niveles de colesterol en caso de que lo tuviera elevado. Pero en cuanto a si los aneurismas son mayores de 5 centímetros, entonces los tratamientos que están disponibles para esta patología pueden ser reparación quirúrgica y cirugía endovascular. Siguiente. En cuanto a la cirugía convencional, que es la reparación abierta, consiste en la exclusión del aneurisma por una interposición de una prótesis que está impregnada en proteína, por lo cual asegura que
la prótesis tenga una impermeabilidad absoluta. El objetivo primordial de este tratamiento es prolongar la vida del paciente y evitar la muerte prematura por una ruptura. Entonces, el procedimiento trata en realizar una gran incisión en el abdomen para visualizar directamente la aorta abdominal, visualizar el aneurisma y repararlo. Se utilizan tubos de forma cilíndrica o bifurcados, que se les llama graft también, y están hechos de varios materiales. Está el Dacron y está el politetafluoretileno. La diferencia es que, bueno, el Dacron es un poliéster textil y el politetafluoretileno es un injerto sintético no textil. Entonces, el graft se hace una incisión en la aorta, el graft se sutura a la misma aorta y luego se cierra la aorta, y eso es prácticamente en resumen el tratamiento que se hace. Este tratamiento es estándar para la reparación de los aneurismas aórticos abdominales. Siguiente. Bueno, el EVAR o la reparación endovascular de aneurisma es una reparación que requiere pequeñas incisiones en la ingle junto con el uso de guías de rayos X e instrumentos especialmente diseñados para reparar el aneurisma. Esta cirugía se puede realizar bajo anestesia general, bajo anestesia regional o bajo anestesia local, igual que en la reparación de cirugía abierta. Bueno, la selección de los pacientes para este tratamiento endovascular requiere más tiempo y es más comprometido que para la cirugía convencional. Se considera que la reparación endovascular, o sea, se considera en pacientes cuando el aneurisma abdominal tiene un diámetro mayor de 5, tiene un crecimiento rápido, o sea, mayor de 0.5 centímetros por lo menos en 6 meses, y los pacientes no deben de tener ninguna enfermedad que suponga una esperanza de vida inferior a 2 años. Deben reunir también unos requisitos anatómicos o morfométricos que son indispensables para poder anclar con seguridad la endoprótesis a la aorta abdominal o a las arterias ilíacas. Siguiente. Hay diferentes tipos de graft. El graft más utilizado es el bifurcado, debido porque casi en un 43% de los pacientes se afecta la arteria ilíaca común, y también están los graft cilíndricos, y también está el graft que es unilateral con comunicación entre las ilíacas. Siguiente. Bueno, este es un pequeño esquema de la colocación del graft por el método endovascular. Lo que se hace es una pequeña incisión a nivel femoral para tener acceso a la arteria. Se coloca el introductor, se introduce la guía y luego se hace la introducción del catéter y la introducción del sistema que es el portador del graft, que se ve en la imagen B. Se observa por fluoroscopía entonces que esté la parte superior del graft en el lugar correcto, y se despliega la endoprótesis o se va liberando la endoprótesis, y luego se hace el mismo procedimiento en la otra arteria, en la rama contralateral, en la otra arteria ilíaco-femoral. Esto en caso de que se usen graft bifurcados. Siguiente. La complicación más frecuente de la reparación endovascular es la endofuga o el endoleak. El endoleak tipo 2 es el más frecuente, pero es benigno. Se recomienda un tratamiento conservador, a menos de que se vea evidencia de que haya agrandamiento continuo del aneurisma. El tipo 1 y el tipo 3 son los endoleak más serios, que se relacionan con el agrandamiento del aneurisma y posteriormente con una ruptura.
y casi siempre es necesaria una segunda intervención entonces para corregir este tipo de complicaciones. Siguiente. Bueno, si se comparan, hay un artículo que compara los dos tipos de reparaciones quirúrgicas. El estudio es el estudio de Bar-1 y el procedimiento. En este procedimiento ellos reclutaron 1.252 pacientes entre 1999 y el 2004 y fueron asignados aleatoriamente al grupo que iba a ser tratado con cirugía endovascular y el otro grupo con cirugía convencional. Y entonces le dieron seguimiento a esos pacientes en un promedio de 12 años y registraron que el grupo que fue tratado con reparación endovascular, 9 muertes por cada 100 personas al año, y en el grupo tratado con cirugía abierta, 8 muertes por cada 100 personas al año. Entonces, tienen una mortalidad muy similar, pero en el estudio también se observó que las personas que recibían tratamiento con reparación endovascular presentaban una mortalidad en los primeros 30 días postoperatorio de 1%, mientras que los que se le realizó la cirugía de reparación abierta presentaba una mortalidad en los primeros 30 días postoperatorio de 4%. Entonces, dice el artículo que por lo menos se ha observado que cuando se hace la reparación endovascular es más beneficiosa en los primeros 6 meses, pero a largo plazo se ven más complicaciones y esto depende mucho de las complicaciones que son frecuentes en la reparación endovascular, que es el endolic, los endolic o los goteos. Siguiente. Excelente presentación, doctor Núñez. Como bien dijo el doctor, las opciones de tratamiento disponibles incluyen la cirugía convencional, que es una reparación quirúrgica abierta, y el EVAR, que es una reparación de aorta endovascular. Es importante recordar que la reparación electiva se debe tomar en consideración en aneurismas mayores de 5 centímetros, ya que a mayor tamaño, mayor riesgo de ruptura. En el manejo se debe incluir también el control de los factores de riesgo de la arteriosclerosis, como son el tabaquismo y la hipertensión. Al momento de realizar el procedimiento correctivo del aneurisma se debe tomar en cuenta las posibles complicaciones del EVAR, como son las endofugas, que ha descrito perfectamente el doctor Núñez. A continuación daremos inicio al espacio de preguntas y procederemos a leer las que están en el chat. Tenemos una pregunta para la doctora Núñez. Si puede repetir cómo se daría la afectación a nivel endotelial que conlleva a la formación del aneurisma. Ok. Doctora. Bueno, como había mencionado anteriormente, la fisiopatología consiste en 3 eventos, que es la inflamación, la proteólisis y la apoptosis. Entonces, actualmente no se conoce bien qué es lo que desencadena que se dé el proceso inflamatorio, pero histológicamente sí se ha podido describir que hay destrucción de las colágenas y de la elastina en la capa media y adventicia de las arterias. También hay infiltración de linfocitos, macrófagos, también neovascularización. Y esto aumenta que los infiltrados inflamatorios, y esto que aumenta las citoquinas, también los mediadores inflamatorios, aumenta la actividad proteolítica de las metaloproteinasas, y esto hace que, como ya mencioné anteriormente, se dé la destrucción de la colágena, y la apoptosis, que lo que hace es que debilita la musculatura lisa. Entonces, tanto ese aumento de la actividad proteolítica con la apoptosis, lo que hace es que no hay como un mecanismo que impida que esa aneurisma crezca y que su pared se debilite, pues. No sé si respondí bien con su duda. Correcto. La siguiente pregunta sería para la doctora Ospina,
¿qué probabilidad existe de que en la exploración física se palpe el aneurisma? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la probabilidad que existe es dependiendo del tamaño del aneurisma. Obviamente, entre más grande, más fácil es de palpar. Según lo que estuve leyendo, es que si el aneurisma mide máximo 4 centímetros, la probabilidad que nosotros como exploradores podamos detectarlo va de un 30%. Sin embargo, si el aneurisma es mayor de 5 centímetros, la probabilidad de que nosotros como exploradores podamos sentir, detectarlo en la exploración física sería básicamente aproximadamente del 75%. Correcto. La siguiente pregunta dice, ¿existe algún laboratorio de utilidad para el apoyo diagnóstico de esta patología? Bueno, en sí, no existe un laboratorio que te pueda decir es que este paciente tiene un aneurisma. Lo que se hace es que se toman laboratorios para medir el riesgo cardiovascular del paciente. Pero se han hecho diversos estudios de la utilización del dímero D, que lo que propone es que puede jugar un rol en el diagnóstico a futuro. Lo que los investigadores plantean es que el dímero D se puede asociar con el crecimiento, es decir, aumenta proporcionalmente el dímero D a medida que aumenta el aneurisma abdominal. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para la doctora Olivia. Eh, ¿Cuál es el sitio más común de ruptura del aneurisma? Ok, pues la aneurisma casi siempre se da en el segmento infrarrenal. La ruptura se da más que todo en la pared posterolateral izquierda, a 2-3 centímetros de las arterias renales. Ok, gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctor Cristian. ¿El tratamiento endovascular es utilizado exclusivamente para aneurismas de gran diámetro? En caso tal de ser así, en los aneurismas pequeños y los de crecimiento rápido, ¿qué tratamiento se puede utilizar? Bueno, los aneurismas, el tratamiento endovascular sí se utiliza para aneurismas de gran diámetro, principalmente mayor de 5 centímetros, pero tiene que cumplir con ciertos criterios morfométricos para que el graph se ajuste bien. Pero en los aneurismas de pequeño tamaño, lo que se hace principalmente es el control, o sea, darle seguimiento al paciente para ver qué tanto crecimiento tiene el aneurisma en 6 meses. Y entonces no se le hace tratamiento quirúrgico, sino que se le hace tratamiento del manejo de los factores de riesgo, que son que dejen de fumar, se le controla su presión arterial y se controlan otros factores de riesgo como bajarle los niveles de colesterol. Correcto, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para el doctor Núñez. ¿Qué personas no son candidatas para una reparación endovascular o convencional? Bueno, si hablamos de un paciente que el diagnóstico del aneurisma se le hizo de manera espontánea, la única contraindicación que la literatura menciona, aparte de un diámetro pequeño, o sea, de un diámetro menor de 4.5 centímetros, es que el paciente tenga un deterioro psicoorgánico avanzado, o que sea un paciente en postración, o que sea un paciente que tenga una expectativa de vida inferior a un año por una neoplasia o por una patología terminal. En estos pacientes ya queda a criterio como el doctor de considerar entonces que no se le realice ningún procedimiento quirúrgico para reparar el aneurisma. Correcto, gracias, doctor. Ahora le damos la palabra al doctor Rujano. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto verlos y saludarlos. A los expositores los felicito, lo han hecho muy bien. No esperaba menos. Han sido bien completos en cuanto a la explicación, la fisiopatología y el manejo y la resolución quirúrgica. Pues es una enfermedad que es
digamos que infrecuente, pero dentro de todo se ve bastante y cada vez se ve más por el aumento de las enfermedades cardiovasculares y hay que sospecharlo, ¿no? Se dieron cuenta que la historia física, la historia clínica, el examen físico sigue siendo evidencia 1A, es lo más fuerte y usualmente el paciente no te llega, doctor, yo tengo una masa pulsátil. Viene, doctor, tengo algunas molestias abdominales y ahí, imagínense, si el dolor torácico pueden ser 19 cosas diferentes, el dolor abdominal, ¿cuántas pudieran ser? Entonces, siempre tener en mente los conceptos claros, los hallazgos claros de este tipo de patología que puede ser muy infrecuente, pero puede ser mortal para el paciente. Entonces, es mejor diagnosticarlo a tiempo y pues salvar una vida, ¿ok? Voy a compartirles un segundo algunos, si me permites, Saray, compartir rapidito para compartir unas imágenes con ustedes de casos clínicos. ¿Pueden verlo? Sí, doctor. Entonces, bueno, yo veo con relativa frecuencia los aneurismas abdominales, el diagnóstico, el tratamiento del seguimiento. Entonces, importante pues eso, sospecharlo siempre. Pocas personas van a dedicarse a ver esta parte en sí. Lo importante es que, bueno, que si la mayoría se dedica a hacer atención primaria, lo hagan bien y son los que captan la mayoría de estos pacientes. Entonces, tener siempre en mente este tipo de patología. Como comentó el compañero, el gold standard o el primer estudio que tú envías a la sospecha de un aneurisma abdominal es un ultrasonido. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene sus ventajas, es más fácil, es más rápido, tiene buena sensibilidad y especificidad. Entonces, en un ultrasonido uno ve diferentes características, ¿ok? Esto que se ve aquí es la aorta, que ven ese circulito hipoecoico, y entonces es más o menos lo que uno normalmente ve, porque ahora vamos a ver otras imágenes de aneurisma. Entonces, mire, este mide 1.46, ¿ok? Esto es déjenme ponerlo a correr, es un aneurisma, ven la diferencia en el tamaño, además el flujo se ve como turbulento. Entonces, medimos los diámetros y vemos que hay un aumento de volumen. En el anterior vieron a simple vista la diferencia del tamaño, aquí también vemos un trombo mural, y entonces esto nos ayuda, es una herramienta que es práctica, es rápida y nos ayuda a hacer el diagnóstico, a darle el seguimiento, postoperatorio. Esta es una imagen de un paciente que se resolvió con técnica endovascular y también pues se le da el seguimiento de forma ultrasonográfica, igual que el CAT, que la resonancia del ultrasonido. Si tienes buenas destrezas puedes ver los endolix. Entonces, esto es una imagen, mira, aquí se ve el aneurisma, se ve aislado, y las endoprótesis, perdón, y las endoprótesis entonces se ven con un corte longitudinal, y entonces vemos que hay flujo aquí dentro de la endoprótesis, y ahí entonces afuera no hay flujo, que si vemos flujo aquí, entonces sí hay que buscar la endofuga. Esto es un videito y vemos pues lo que le comentaban, disculpe. Y vemos lo que le comentaban, pues que se ve el flujo entonces adentro nada más de la endoprótesis. Este es un caso, lo vi apenas hace 2 días, de una paciente de 85 años, hipertensa, mal controlada, fumadora. Creo que el de hoy era el Hospital de los Santos, la señora era santeña. Casualmente, entonces la señora venía con historia de 1 año de unas molestias en el vientre y se sentía palpitaciones en el abdomen. Entonces, en el examen físico tenía una masa pulsátil grande y el signo de DeBakey positivo. Entonces, al a examinarla con el ultrasonido, vemos una gran dilatación abdominal infrarrenal que
bueno, ahí pueden observar los diámetros. También se ve un trombo mural y la luz verdadera bastante pequeña. ¿Ok? Tenía una posición oblicua, que eso es las dificultades del ultrasonido, la limitación a veces ver el largo por la posición. Acá no tanto, pero ahora como verán, ya trae un angiocat que en el diámetro externo, en cierta parte llega hasta 9 centímetros. Entonces esto es un videito de cómo se ve, o sea, no es tan sacular, es más fusiforme, pero tiene un gran tamaño. Acá esta es una imagen que es representativa. Los aneurismas, usualmente uno ve un signo ultrasonográfico que se ve, que se llama signo del yin-yang. Entonces, como si vieran la figura del yin-yang con la turbulencia en el flujo. Igual, si no nada más abdominal, donde vean un aneurisma, pueden verlo con el ultrasonido. Ok, este es el angiocat de la señora. Para que vean más o menos, voy a explicarle. Esta es la aorta torácica. Y entonces es el punto que van a ir viendo. Entonces el seguimiento, se ven placas, que son las irregularidades que se ven en la pared. Entonces mira, aquí justo antes de pasando el diafragma vemos una dilatación. Disculpe. Vemos una dilatación. Que es esto que se ve aquí. Y entonces, si seguimos el video, voy a continuarlo porque no me permite verlo. Déjame para manipularlo mejor. Entonces, vemos esa dilatación que se ve aquí, que es un aneurisma sacular, y más abajo, miren, se ven otros. Entonces, la paciente tenía 2 aneurismas. Y ven entonces las diferentes características que ellos pueden tener porque tenía un trombo mural. Déjenme pasarle la reconstrucción aquí. Esta es una reconstrucción volumétrica. Aquí se ve el primer aneurisma, que es sacular. Este es algo sacular, pero también es fusiforme, llega casi hasta la bifurcación. Y entonces son herramientas pues, que nos ayudan a ver y a medir los diámetros. Sobre todo en la parte endovascular, el éxito es la planificación. Entonces, son sumamente importantes, son sobre todo las endoprótesis. Esto es un injerto de Dacron, es más o menos como un pantaloncito. Y entonces era lo que se abre y se pone en la cirugía convencional. Y esto es una endoprótesis, esta es aórtica, es como un paraguas forrado, pero eso debe ser pedido según las especificaciones del paciente. Entonces, bueno, muy bien, dijeron cuáles eran las indicaciones, cirugía abierta, cirugía endovascular, que es lo que ha tomado más fuerza por las ventajas que tiene. La limitante de la cirugía endovascular también es los costos, porque una endoprótesis de esas puede costar mucho dinero. Entonces, eso es una limitante, no en todos los centros, necesitas a personas entrenadas, necesitas una hemodinámica, entonces a veces en algunos lugares la limitante es pues que no se cuenta con este tipo de recursos. ¿Ok? Tengo 2 preguntas para los panelistas, o bueno, si alguien puede responderla. Uno es, ¿cuál es la diferencia entre un aneurisma y un pseudoaneurisma? Y la otra pregunta es si alguien puede responderla, que es el signo de DeBakey, que también nos ayuda a orientarnos más o menos de lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias por permitirme participar y excelente exposición, muchachos. Bueno, doctor, los pseudoaneurismas no
involucran todas las capas del vaso. Simplemente afectan, por ejemplo, ya sea la capa más externa, generalmente afectan la capa más externa. Un aneurisma verdadero sí implica todas las capas del vaso. Ok, excelente. Excelente respuesta. ¿Y quién podría decirme qué es el signo de DeBakey? Al examen físico es la parte fundamental de todo esto, ¿no? Bueno, no estoy tan segura, pero creo que era cuando al paciente le palpaban por debajo de la apófisis sifoide. Eso significaba, creo que era que estaba en el segmento infrarrenal. Exactamente. Entonces eso es el signo de DeBakey. DeBakey fue uno de los pioneros en la cirugía de aneurisma, y entonces él describió hace un tiempo ese signo, pues que te decía que si la masa se palpaba abajo de la apófisis sifoide, es muy probable que el aneurisma es infrarrenal, que es lo más frecuente. ¿Ok? Muy bien. A ver, Sadai pregunta, en relación a la paciente que presentó, ¿el manejo de los aneurismas sería individualizado o ambos se tratan durante la intervención? ¿No llevaría a complicaciones dentro de las mismas? Okay, buena pregunta, Sadai, porque todavía nosotros estamos discutiendo el tratamiento de esa paciente. ¿Ok? Si se pone una, si se ponen dos, muy probablemente el mejor manejo sea poner solamente una, pero acuérdate que si tomas el tronco celíaco, si tomas las mesentéricas, si tomas las renales, entonces tienes que poner una salida para ello. Entonces, el tema todavía está en discusión. Es un caso de Grandes Ligas. Entonces, el manejo puede ser de diversas formas. Habría que ver cuál es el mejor. Todavía está en discusión siquiera si se hace un manejo. Porque, o sea, también una cirugía tan compleja conlleva muchos riesgos. Entonces, es un caso que posterior a la resolución, si quieren, entonces se los comparto, pero todavía estamos discutiendo pues cuál es el mejor manejo. Muy probablemente sea una prótesis que se manda a hacer para cada paciente. El problema es que esto es sumamente costoso, o sea, probablemente, para que tengan una idea, como $40,000 puede costar esa prótesis, y no hay en Panamá, hay que mandarla a pedir. Hola a todos, muy buen seminario, muy buen webinar, muy buenos los comentarios, el doctor Rujano también con lo que ha presentado. Vamos a compartir algunas cositas brevemente antes que inicie algo sobre la clínica, muy bien sobre el signo de DeBakey. Aquí hay algunas cositas, se está viendo lo que puse allí. Fíjense, esta es la palpación que le hemos enseñado. Miren cómo aquí, este es un paciente con un aneurisma. Miren la mano, el golpeteo. ¿Ve? El reborde costal acá. Y fíjense que yo puedo introducir mi mano entre el reborde costal izquierdo. Quiere decir que este caso, el signo de DeBakey es negativo, ¿no? O sea, cuando no lo puedo introducir es positivo, quiere decir que el aneurisma puede estar por encima de las arterias renales. Acá otro ejemplo. Miren, fíjense el ombligo. ¿Se ve? Lo pongo de nuevo. ¿Lo ven? Inspección, palpación, ocultación. ¿Ven cómo el ombligo? Mire la piel. Ok, este es un aneurisma grande. ¿Ve? Este es un aneurisma grande. Y a la palpación, fíjense. Miren lo superficial de mi mano y ya la está golpeando.
Y la auscultación, fíjense cómo se observa en la auscultación. Bueno, la auscultación obviamente aquí no la podemos escuchar, pero es algo que hay que hacer. Y como les dijo el doctor, lo que más nos ayuda en el screening es el ultrasonido. Miren este caso. Este caso lo hallamos incidentalmente. Es un aneurisma que mide un poquito más de 4 milímetros, de 4 centímetros. Y fíjense que esto lo encontramos durante una arteriografía en un paciente que tenía enfermedad, arteriosclerosis. Mira, aquí tenía una obstrucción, tenía una obstrucción femoropoplitea y que resolvimos con una angioplastía sencilla. Bueno, esto significa que los pacientes con arteriosclerosis de miembros inferiores hay que buscarle en abdomen y en cuello. Aquí, este es un caso que obviamente vamos a quitar el nombre del doctor, un médico operado. Fíjense que aquí no se veía mucho. Mire cómo tiene enfermedad también abajo, que después nos tocó en ambas piernas. Es un aneurisma pequeño. Aquí lo vamos a ver mejor en estos cortes. Fíjense, aquí está. Este es el diámetro del aneurisma. Y en este caso lo resolvimos porque estaba dando sintomatología. Aquí lo vemos, un aneurisma pequeño. Este es un caso ya de aneurisma más grande. Vamos a ver si está en orden acá. Bueno, este ya cuando quedó reparado el aneurisma por vía endovascular, este es un caso que hicimos en el Hospital Santo Tomás. Vamos a ver, este es un aneurisma grande, así que creo que es esta. Vamos a ver esta. Aquí es donde estamos subiendo las prótesis. Para la reparación endovascular. Ok, esta es la que quiero que vean. Fíjense el tamaño de este aneurisma. Miren las renales acá. Afortunadamente un aneurisma con un muy buen cuello, lo que nos permite hacer una reparación endovascular de forma adecuada. Fíjense este, quiero que vean este. Fíjense lo enorme del aneurisma. Aquí hemos puesto el cuerpo de la prótesis. Y bueno, por motivo de tiempo que ya debe estar ahí por ahí cerca el doctor Vega, el que sigue, ¿no? Sí, miren cómo el quedó. doctor Arcia. Al doctor Arcia, fíjense lo bien que quedó. Este paciente le damos seguimiento bastante periódico porque es un paciente con un nivel socioeconómico e intelectual, pues que él tiene conciencia de su enfermedad. Este es otro caso. Lo sigue el doctor Rujano, ese que le presentamos anteriormente, con ultrasonido. Fíjense este caso. Fíjense. Es un caso, aquí están los riñones, fíjense aquí está el aneurisma. Fíjense este borde acá. Estos son los casos que se pueden romper aunque no sean muy grandes los aneurismas. Y esta ya es la reparación de ese aneurisma. Déjenme ver si tengo algunas imágenes. Ok, está. No sé si estas son del mismo caso. Ajá, aquí tengo una muy bonita. Fíjense cuando estamos. Fíjense, este es
Ese es un aneurisma peligroso. ¿Ve? Ese es un aneurisma peligroso porque no está haciendo una dilatación homogénea, sino, fíjense aquí, este paciente tenía dolor. Y esto está a punto de romperse acá. ¿Ve? Síntoma de dolor es síntoma de que hay que correr con este caso. Y obviamente, pues, aquí la reparación. Mire cómo queda aquí cruzado. Esta es una técnica que a veces hay que usar. Quedan las patitas cruzadas de las ilíacas, porque a veces de esa forma es la mejor forma de abordarlo. Ok, vamos a ver si tenemos otro. Ok, este es un caso más pequeño. Fíjense aquí, este caso. Miren cómo aquí ya hemos puesto, aquí estamos inflando. Estamos inflando para que se sostenga la prótesis, ¿ve? Con este balón. Y creo que aquí no tenemos muchas fotos, sino aquí, esta es la forma como quedó. ¿Ve? Creo que en uno de estos había un poco de endolic. Sí, fíjense, aquí está lo que es el endolic. ¿Lo vieron? Un endolic tipo 2 y que después se corrigió. Y miren la fuga aquí. ¿Se ve o tengo? Bueno, déjenme ampliar la... Fíjense aquí la fuga a través de la misma prótesis, de la unión de la prótesis, y por eso se balonió. A diferencia del tipo 1, que es entre la misma arteria y la prótesis. Y este caso quedó bastante bien. Ese caso que le presentó el doctor Jaén no lo podemos solucionar, perdón, el doctor, hubiera querido que el doctor Jaén estuviera